Bienvenidos a todos a este nuestro podcast de historias de vida. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros puede ser muy controversial en nuestra sociedad. Iniciaremos hablando sobre un tema que puede ser un tabú para la sociedad. El día de hoy nos encontramos con Luisa Cabezas, Laura Ardila y como producción Daniel Alarcón. Explicaremos una ley muy importante en la que se basará nuestro podcast Historias de Vida. Madres adolescentes. Ley 2394 del 2024 de la Constitución Política de Colombia es, por medio del cual se garantiza la protección de los derechos de estudiantes gestantes, estudiantes en periodo de lactancia y estudiantes en licencia de paternidad en las instituciones educativas del país. El día de hoy contaremos una historia basada en hechos reales sobre la historia de vida de la mamá de una compañera muy cercana a nosotras, la cual tuvo la valentía de contarnos su historia. Hola Isabel, cuéntanos su historia con tu madre. Hola, buenos días. Pues hoy me siento muy afortunada por venir a este podcast a contar mi historia. Todo empieza cuando mi mamá Alejandra tenía 14 años y ella estaba en el grado noveno. En ese entonces ella no era muy buena académicamente, así que decidieron juntarla con un muchacho que sí era bueno académicamente, quien es mi papá, Luis. Bueno Isabel, ¿y tus papás te contaron en ese momento qué edad tenían cuando se conocieron? Sí, claro, mira, pues mi papá era 3 años mayor que mi mamá, o sea, si mi mamá tenía 14, mi papá tenía por ahí unos 16, 17 más o menos fue lo que me dijeron. Bueno, concluyendo las edades, este noviazgo pues empezó en el colegio, mientras mi mamá intentaba ser mejor estudiante académicamente, junto a mi papá, ellos se fueron conociendo y sintiendo un gusto mutuo. ¿Sabes o recuerdas en qué colegio o barrio estuvieron tus papás cuando se conocieron y quedaron embarazados de ti? Mis papás se conocieron en el barrio El Galán, en el colegio El Sorrento, en la sede B, ya que esta sede pues era la de bachillerato. ¿Aproximadamente cuánto duraron tus papás de novios antes de enterarse que estaban embarazados de ti? Bueno, pues mis papás, la verdad, duraron poco antes de darse cuenta que estaban embarazados. Ellos iban a cumplir como sus 9, 10, 11 meses cuando se dieron cuenta que venía yo en camino. Isabel, pero si duraron tan poco tiempo siendo novios, tu mamá, ¿cómo se enteró que estaba embarazada de ti? Y no sé cómo fue su reacción o qué hizo. Pues mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada porque ella misma pues se comenzó a ver muy caderona y se dio cuenta que tenía un antojo muy sospechoso, que era de mango biche. Ella tenía la necesidad de estar comiendo mango biche y ella dijo, esto no es normal. Entonces, pues ella decidió hacerse una prueba de embarazo y pues gracias a Dios salió positivo. Así que según esto, ella pues siguió sus días normales, obviamente asustada, hasta que un día mi tía se enteró porque la veía también muy caderona. Súper interesante tu historia, la verdad me tiene muy enganchada, pero según lo que me cuentas de que tu mamá quedó embarazada y se dio cuenta por el mango biche y tu tía se enteró, mi mayor pregunta es cómo no se dieron cuenta los que vivían aparte de tu tía en la casa que a ella no les llegaba la menstruación o que tenía síntomas raros o algo así. Bueno, pues mira que la verdad esta historia es muy chistosa. Mi mamá, para que no la pillaran pues sobre su embarazo, ella pues, ¿cómo decirlo? Se cortaba los dedos y ponía la sangre en la toalla higiénica como para que medio dijeran, a esta ya le llegó. Pero pues en realidad eso no era así. Por unos largos meses. Pero qué ingeniosa tu mamá, o sea, a ninguno yo creo que en ese momento ninguna mujer se nos ocurriría hacer eso para demostrar que nos está llegando la menstruación con normalidad. Pero si ella hacía eso, en algún momento se tenían que dar cuenta pues de lo que estaba pasando, de que ella estaba embarazada. Y si la primera que se dio cuenta fue tu tía, ¿cómo hicieron para contarle a tu abuelita y como que tuviera una relación más sana? Bueno, pues
Al día siguiente de que mi tía se enterara, ella fue otra vez a la casa y le dijo a mi abuelita, es que Alejandra está embarazada. Y mi abuelita dijo, no, ¿cómo así? Entonces la miró y la comenzó a regañar súper feo. Y lo chistoso también es que antes de esto, mi abuelita, pues obviamente las caderas se le notaban mucho en el embarazo, porque mi mamá vino a decir que estaba embarazada cuando tenía 6 meses. Así que mi abuelita le daba pastillas para adelgazar. Y mi mamá, pues digamos, como en su inocencia, por decirlo así, que era una niña, pues ella se las tomaba pensando en que esto no le iba a causar ningún daño al bebé. Y cuando ella se enteró, pues obviamente la quería echar de la casa. Eso fue un súper drama. Le dijo que no, Alejandra, ¿cómo así? Usted la voy a sacar de estudiar, no va a volver a esta casa. Y a ella le tocó meterse pues a mi tía y a mi abuelo. Es súper entendible la reacción de tu abuelita. Yo creo que cualquier madre a esa edad, enterarse que su hija está embarazada tan joven, no tendría la mejor reacción. Aunque podría que sí, ya que hay que empezar a mejorar eso en nuestros adolescentes, enseñarles y todo, pero entiendo en un cierto punto esa reacción. Pero también a la vez, yo creo que todos los que están escuchando este podcast y hasta yo queremos saber qué papel hizo tu papá en esta historia, o sea, como cuando ella le contó qué hizo, qué pasó. Bueno, pues el papel de mi papá, pues digamos que la verdad pues no es como que muy importante porque es como un papá latinoamericano que se desaparecen cuando descubren que están embarazados. Mi mamá le dijo a mi papá que, bueno, mi mamá fue a la casa de él y le dijo como, Luis, la verdad es que estoy embarazada. Y mi papá le dijo, "¡Ah! ¿Cómo así Alejandra está embarazada?" Y le dijo, sí, Luis, porque yo perdí la virginidad con usted y me embaracé y este hijo que viene en camino es suyo. Y pues mi papá, según lo que él me cuenta, dice que esta noticia para él fue muy dura, que lloró mucho, porque prácticamente a él, la madrina de él le tenía la vida arreglada. Y él dice que con esto, pues, en parte se le dañó la vida. Isabel, y según lo que cuentas, pues tu papá sufrió, lloró y dice que fue una relación muy dura, pero después de esa reacción de él, ¿cómo hizo para contarle a tu otra abuelita, o sea, la mamá de él, que estaban embarazados? ¿Por qué embarazados? Porque no sé si la mayoría sabe, pero el término adecuado es embarazados, ya que no solo se embaraza ella y es responsabilidad de ella, sino de los dos. Bueno, pues la verdad para él fue muy difícil contarle a mi abuelita, por lo que te digo, prácticamente a él ya le tenían la vida arreglada. Para él fue súper duro y cuando él le contó la noticia a mi abuelita también obviamente reaccionó súper mal porque pues son unos niños, son unos adolescentes que estaban jugando en ese tiempo pues a ser papás. Y ya, pues eso es más que todo lo que tengo que contar de parte de él, pues sí, no sé mucho en esa historia. Pues ya enfocándonos también en nuestro tema principal, que es la ley y todo lo que nos surge ante ella, que también está muy interesante tu historia. Mi pregunta más grande es, ¿cuál fue el papel principal del colegio? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué le dijeron a tu mamá? ¿O ella qué tuvo que hacer para seguir sus estudios normalmente o definitivamente no los pudo continuar? Bueno, pues obviamente en el colegio se sorprendieron mucho, ya que era como también el primer caso de embarazo adolescente que pasaba. Y también se sorprendieron mucho por mi papá, porque mi papá en ese entonces era el ejemplo a seguir del colegio y pues no creían que una niña tan pequeña como mi mamá pudo haber quedado embarazada. Mi mamá pudo seguir sus estudios normales, el colegio pues le brindó toda la ayuda posible, ya, pero fue muy distinto porque ella ya no, como que no quiso seguir sus estudios porque le daba pues pena llegar y ver pues a todas las amigas y ella ya con pancita, ver a mi papá también que se hacía el indiferente después de todo esto, verlo hablar con otras muchachas. Para mi mamá todo esto fue muy duro.
Así entendiendo que nuestra ley se enfoca más pues en esos estudiantes que no tienen derecho a tener un periodo de lactancia o una licencia de paternidad porque el colegio no les da la oportunidad. Esta ley salió por lo mismo para que en todos los colegios hubiera igualdad, sin importar si querían o no querían. Por lo tanto, es una ley actual, nueva y basada en eso. Pero si nos enfocamos bien en por qué llegamos a esta ley, es porque la mayoría de los colegios, no en su totalidad, pero algunos, como en el colegio de la mamá de Isabel, apoyaban como el embarazo de adolescentes sin importar si les tocaba dar permisos o flexibilizar sus tiempos de tareas y todo eso, apoyaron, pero ahí habían en esos momentos otro tipo de colegios los cuales no apoyaban ese tipo de cosas y podían sacar al estudiante del colegio para que no hubiera como más seguido este tipo de casos, sino que ahí se cortara de raíz el problema. Por lo tanto, pues esa ley salió para hacer una igualdad ante todos los colegios y que no algunos lo cumplieran y otros no. Pues de este corto comercial, como dirían por ahí así popularmente, como ya que tu mamá no quiso seguir los estudios definitivamente en ese colegio porque le daba pena y es entendible también uno entrar y sus compañeros ahí como todo el mundo mirándolo, ella quedó embarazada tan joven, tan pequeña. Ella cómo hizo para los estudios, siguió estudiando o decidió dejar ahí hasta noveno y después que tú nacieras continuar sus estudios. Cuéntanos a detalle, queremos saber. Bueno, pues mira que afortunadamente para mi mamá, a mi abuelo decidieron trasladarlo de trabajo, así que esto pues era trasladarlo también de barrio y sí, como de localidad. Así que a él lo trasladaron aquí donde nos encontramos actualmente en el barrio Voz al Recreo. Para mi mamá esta fue la mejor noticia, o sea, ya embarazada saltaba en un pie literalmente, ya que pues ella podría iniciar una vida nueva, en un barrio nuevo, en un colegio nuevo, sin que nadie la conociera. Entonces para ella fue como una luz al final del túnel y ella la pasaron para el colegio El Pizarro, donde tuvo también un gran apoyo, pues por ser una madre joven. De hecho, hasta yo tengo unos recuerdos sobre cuando ella me llevaba al colegio y pues la vida de ella todo comenzó a mejorar, ya la relación con mi abuelita ya era mejor, ya mi abuelita la ayudaba a cuidarme y todo ese tipo de cosas ya tenían muy contenta a mi mamá. Según lo que tú nos cuentas, pues tu mamá vio una luz allá en el fondo del camino y logró venir acá a este barrio, Voz al Recreo, y estudiar en el colegio Carlos Pizarro León Gómez, pero tu papá vivía en otra localidad totalmente distinta, lejana a esta localidad. ¿Cómo tu mamá le contó, no le contó, se vino a escondidas o no? ¿Y cuál fue la reacción de él? O sea, ¿qué papel hizo tu papá? Porque ya como nos contaste, todo papá latinoamericano, voy por los cigarrillos y no vuelvo. ¿Qué hizo él? Es mi curiosidad. Bueno, pues mira que mi mamá sí le contó, mi mamá le dijo como, mira Luis, yo me voy, a mi papá lo trasladaron, ella le contó todo muy a detalle y pues la verdad él ya no quería saber nada de mi mamá, no quería saber pues también nada del bebé, entonces pues a él como que le dio igual y todo eso ya iba más o menos como para diciembre, entonces ya fue que un día mi mamá de estar llame y llame y llame y llame y insistirle a mi papá, eh, se dio cuenta que él estaba prestando el servicio. Imagínate tú estar un 31 y un 24 con mastitis y estar llamando y llorando al papá de tu bebé para que por favor responda, para que esté pendiente de él y él no haga nada. Entonces también todo esto, digamos que los primeros años de adolescencia de mi mamá fueron muy duros porque no tuvo como una pareja así estable, no tuvo como a ese amor, ese primer amor que todas soñamos, que se haga responsable, porque puede que mi papá le haya dicho, sí, yo voy a ser tu primer amor, voy a ser responsable, pero al final de cuentas no son así porque son niños, son adolescentes. Entonces, pues eso es lo que te cuento, mi mamá estuvo triste, mi papá hasta, literalmente hasta el sol de hoy
no ha sido como capaz de responder bien. Pues entendiendo que ya nos dimos cuenta que definitivamente papá latinoamericano definitivo, no quiso responder, como que fue un alivio para él que tu mamá se haya ido del barrio, de la localidad, de no volverla a ver y ser un papá totalmente ausente. Muy aparte de eso, que yo sé que es un diario vivir de ahorita en nuestra sociedad, nos damos cuenta que afortunadamente tu mamá tuvo unos buenos colegios. Los dos colegios en los que estuvo fueron un apoyo para ella, no la juzgaron, no la criticaron. En cambio, la apoyaron en su embarazo y fueron responsables al saber de que era una adolescente en la cual no podían cortarle su futuro. Pero de todas formas, hay muchas historias en las cuales no pasa esto. Hay muchas historias en las cuales el colegio definitivamente te saca a ti y tú miras cómo solucionas y ya. Entonces eso fue lo positivo en tu historia. Como ya lo mencionaba, o sea, menos mal el colegio tuvo como una responsabilidad positiva ante el embarazo de tu mamá, el cual garantizaba los derechos pues, de un estudiante gestante, que era tu mamá, en periodo de lactancia, y pues desafortunadamente no en licencia de paternidad, porque tu papá no quiso ser responsable, así que tus traumas, tus chistes. Entonces, de todos modos, así como no perdiéndonos el hilo, nos damos cuenta que a pesar de que salió la ley ahorita muy reciente, es muy afortunado ver que habían colegios los cuales, sin necesidad de ser obligados a cumplir una ley específica para que las madres pudieran ser gestantes o pudieran tener sus citas médicas o no sé si se enfermaban, darles un plazo, tuvieron el valor como decir, no, nosotros las apoyamos, aunque ahorita es más positivo con una ley, ya que va a haber igualdad en todos los colegios y se va a enfatizar en todas las zonas para que no haya como esa discriminación ante las muchachas ahorita adolescentes embarazadas, ya que desgraciadamente es un diario vivir. Bueno, gracias por haberme invitado a este podcast. Gracias también por haber escuchado mi historia. Espero que esta historia les deje como reflexión, que no debemos tomar como este tema de la sexualidad y los embarazos a la ligera para no tener como complicaciones a un futuro y poder manejar todo este tema de las relaciones sexuales y las relaciones personales de una mejor manera y de una forma sana, para como ninguno de las dos personas que tengan estos problemas se encuentre peor de afectado que los demás, y recuerden siempre apoyarse. Y por último, para el cierre de nuestro podcast, agradecemos a nuestra invitada por venir hasta acá y ser tan valiente de contarnos su historia de vida y lo complicado que puede ser luchar como madre adolescente en un país como este. Gracias por prestar atención y demostrar interés en este tema. Recuerden que la sexualidad no es un juego y cuídense. Nos vemos en el próximo capítulo.